Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:04 de la mañana de hoy viernes 29 de agosto del 2025, a 2 días de que se acabe el 8º mes del año. Y esta mañana vamos a hacer un recuento de lo que pasó esta semana, sobre todo poniendo hincapié en las últimas 48 horas en la historia del Partido Nuevo Progresista como gobierno, la convicción de Wanda Vázquez Garcet, lo que representa que el Hospital del Maestro haya cerrado ayer por orden del Departamento de Salud, lo que representa para el país, sobre todo para los que estamos en Roosevelt, en la urbanización Roosevelt, la extensión Roosevelt, los que estamos en el área donde se configuró y se estructuró un proyecto desde la Asociación de Maestros para la salud de los maestros y que sirvió a la comunidad entera desde el 1960. Vamos a hablar también de lo que significa para la corrupción en esta semana del Partido Nuevo Progresista, el caso que descubre la inspectora general, un repaso a esa conversación con ella ayer y definitivamente el hincapié y la importancia que le da el Partido Nuevo Progresista en la administración de Jennifer González Colón a lo que es lo punitivo. Desde la legislatura de Puerto Rico acaba de aprobar ayer un proyecto en el Senado para incrementar las penas a aquellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, menores de 18 años que cometan delitos graves. Y lo que también es un hincapié de la administración de Jennifer González, que la Procuradora de las Mujeres se haya comprado una camioneta de sobre $100,000 que le costó al gobierno 75 para andar, como dicen los muchachos y las muchachas, montar. Esa es la prioridad. Mientras en la Universidad de Puerto Rico, como Sayira Jordán quiere convertirla en un centro de diapositivas educativas, dos rectores del recinto renuncian cuando se dan cuenta que la presidenta Sayira Jordán los quiere despedir a través de la Junta de Gobierno de la universidad. Vamos a ustedes, yo estoy hoy como que, miren, preparándome para el viajecito que voy a hacer, porque me hace falta. Entonces me puse algo que pues no es del trópico, pero como yo estoy en frío, pues ustedes dirán. Gracias por estar, vamos a ustedes primero como siempre, Ave María, gracias por las aportaciones, Johanna Álvarez, Milagros Borrero y Rafael Texidor. Qué chévere es levantarse, abrir inmediatamente el Wirecast y verlos a ustedes en ese despliegue de apoyo a Bonita Radio. Se los agradezco. Recuerden que lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo. Su cooperación, su aportación en estos últimos 3 días, como siempre, nos ponemos las pilas para llegar a la meta y pasar un poco de lo que estuvimos el mes pasado. Florence Ramos está por ahí está Vivian López, Sandra Infanzón, Nelson Guzmán, Edgardo Núñez y su compañera Elsa, que estoy segura que está por ahí. Luz Díaz, mi amiga Tata, que muchos años hace que conozco a Tata. Y Tata me ha visto crecer, diablo, fuerte. También está por ahí Beth Grajales, Merime Martínez,
Irisita Delgado, Carles Baratá, Berenice, Gabinario, Nereida Ramos, Migdalia Burgos, Mildred Lozada, Edgar García, Bodrogo, Edwin Rivera, Víctor López, Mayra Irene, Johanna Álvarez, Daniel Ocasio, Luis Matías, Luis Daniel Ortiz, Maritza Figueroa, Tito Crespo, Rafael Texidor Jiménez, Nilda Negrón, Jairo Laracuente, bonitos y bonillas, quiero que sepan, y bonitas. Gracias, Jairo. Jairo se votó, nos envió un regalo que lo voy a ir a buscar hoy, que es una mesa, como dice el español que está presentando el producto, una todo mesa, una mesa con todo, una mesa todo en uno, excelente, una interfase de audio que también podemos utilizar aparentemente con imagen y voy a usarla, Jairo, te lo prometo, porque está bien buena para el espacio que yo tengo aquí en el estudio, que es pequeño, ustedes saben, pero que tiene mejor audio. Por ahí también está Milagros, Marisabel, Jim Blaster, Ed Méndez, Gloria Valdés, Víctor, Tati Pérez, Mirna Serrano, siempre Country. Llegó la quinta sección de Country, la 509. Lourdes Ríos, Víctor Cruz, gracias Víctor por tu apoyo. Se votaron Magali Osorio, Ivonne Padua, Gualesca Beltrán, gracias por tu aportación. Anda pa'l cara, se votaron. Ángel Sánchez, está por ahí Rafael, Edgar, Lilian Rivera, Ilka, Brenda, María Colón Sánchez, Edgardo García, Telbert, está por ahí también, déjenme ver, H. Luis Guadalupe, claro, Isabel, Carles Baratá, María Isabel, Nicolasa, Enrique, Bodrogo y Rita Guzmán. Saludos Rita. Yo voy a empezar por el asunto del Hospital del Maestro y hasta que no hable, espero hablar pronto, antes del jueves tiene que ser, con el presidente de la Asociación de Maestros, Ricardo Bonilla. Importante, no voy a hablar sobre lo que yo sé que está pasando y lo que me parece que la Asociación de Maestros le tiene que explicar no solamente a sus miembros, sino al país. ¿Cómo fue que dejaron perder? Porque aparentemente ahí hay un rollito medio feo, el Hospital del Maestro. Pero yo quiero ir a la historia. Algo bien importante que el amigo Ariel Nazario ha dicho, que Roosevelt está de luto. Y yo por eso le tomé el titular y realmente lo creo. Esta es una portada del periódico en aquel momento El Sol, un boletín informativo de la Asociación de Maestros, hablando sobre cómo se estaba colocando la primera piedra de ese proyecto, que fue un proyecto Nobel en Puerto Rico, porque una asociación que fue pujante en su momento, como la Asociación de Maestros, deja precisamente lo que se constituyó en un hospital que muchos de nosotros fuimos. De hecho, yo quiero que sepan que 2 crisis que tuve médicas las atendí en horas de la madrugada en el Hospital del Maestro. Nunca me quejé de su esfuerzo como hospital que le daba servicio a esta comunidad. Y fue súper importante ese establecimiento de ese hospital en el área. El Hospital del Maestro fue inaugurado el 12 de septiembre del 59 y construido por la asociación. 2 años antes, el 15 de junio del 57, se colocó la primera piedra en la finca que les donó la familia Fonalledas, al final de la recién construida calle Domenech, en extensión Roosevelt en Atorrey Sur. Se denominó como un monumento al esfuerzo y al espíritu de servicio. Esta es una compilación histórica, una presentación histórica que hace el historiador, o puedo decir planificador, Eloy Ruiz Rivera. Realmente Eloy, nunca recuerdo, sí, realmente es historiador más que nada, un candidato a doctorado de historia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Eloy hace esta presentación en su página el pasado 27, y Eloy fue la persona que hizo un trabajo alrededor de la historia del Hospital del Maestro en la Asociación de Maestros cuando Aida Díaz era presidenta. La asociación lotificó y vendió solares gran parte de las 20 cuerdas de terreno que compró en Atorrey en el 1944, ubicadas entre la avenida Ponce de León y el Expreso Las Américas, entre la Domenech y Eleanor Roosevelt, lo que hoy son las urbanizaciones El Maestro, El Vedado, Extensión Roosevelt. Con esos 500,000, una ayuda del gobierno federal y préstamos
El hospital fue un sueño realizado. Aquella fue una generación de gigantes y en ese esfuerzo mayor está el Cojo Brunet y José Joaquín. El diseño fue al igual que el edificio de la asociación, inaugurado en el 60 y es un diseño del arquitecto Pedro Luis Amador, construido por la familia Noya Galib y Company. Desde entonces ha sido uno de los íconos más sobresalientes de nuestro paisaje urbano y cultural, al tiempo que fue un símbolo de poder, prestigio, lucha profesional que batalla por permanecer en medio de su desaparición final iniciada hace más de 2 lustros. Porque yo creo que es importante destacar la historia. Este es nuestro paisaje, como muy bien dice él, cultural y urbano en el área de Roosevelt. El Hospital del Maestro, además de su servicio, es una hechura del trabajo de mucha gente. Y yo quiero destacar una imagen que me parece lapidaria de quienes participaron en la inauguración. La presidenta de la Asociación de Maestros en aquel momento y que se tiró encima esta propuesta, María Arroyo. Ahí ven a quien fuera el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Ramos Antonini, Ernesto Ramos Antonini. Está también doña Inés Mendoza. Eran los políticos, los representantes del Estado Libre Asociado de Luis Muñoz Marín en aquel momento. Y la historia hay que recordarla precisamente para que no perdamos la capacidad de permanecer en ella. Las explicaciones, aquello que yo creo que debería explicar la Asociación de Maestros, ¿qué pasó? ¿Por qué al día de hoy no contestan las propuestas que tienen pendientes con relación a este asunto? ¿Cuál es la transacción que se dio que provocó en este momento la crisis de un hospital que tuvo que ser cerrado ayer por orden del Departamento de Salud, porque no hay manera de poder mantener, inclusive los 8 o 18 pacientes que tienen allí, tuvieron que cerrar la mayor parte de la institución porque no tienen personal, porque hace menos de una semana despidieron 62 personas, entre ellas enfermeros y enfermeras. Todas esas explicaciones, si hay un riesgo de que en todo este problema económico también esté atravesado o, digamos, comprometido el edificio histórico igualmente de la Asociación de Maestros en Atorrey. Todo eso son las preguntas que tengo para la Asociación de Maestros. Así es que vamos al tema de la corrupción, que obviamente volvió a ser importante en esta semana, en un momento en que no solamente Wanda Vázquez Garcet hizo alegación de culpabilidad, convirtiéndose en la persona, la exgobernadora convicta por corrupción, la primera en la historia de Puerto Rico, y bajo el sello de La Palma, el Partido Nuevo Progresista. Me parece que la conversación breve, porque fue una conversación puntual sobre un caso específico, sobre una auditoría y un informe que trae la inspectora general Ibeliz Rivera ayer, no solamente fue interesante por la manera en que contestó nuestras preguntas, sobre todo la primera, que tiene que ver con la ausencia del nombre de las personas que están siendo investigados o que ella mantuvo como investigación inicial en ese asunto que tiene que ver con una ingeniera civil y su esposo que tienen hoy una investigación que los ubica manteniendo contratos con el gobierno de Puerto Rico y con la Autoridad de Carretera bajo la sombrilla del Departamento de Transportación y Obras Públicas, mientras ella era no solamente la secretaria auxiliar en administración, sino también del DTOP, sino que participaba de los comités que escogían los contratistas que iban a hacer los trabajos con los fondos de la recuperación. Yo creo que lo más importante que dijo la inspectora fue precisamente cómo Eileen Vélez Vega pudo haber tenido hoy mucha injerencia en lo que ocurrió, y esa persona estuvo allí desde el 2021 al 2023, y solamente cuando llamó la atención la inspectora
de lo que estaba pasando fue que aparentemente Eileen Vélez Vega hizo así y dijo que también refería el asunto. Yo creo que la inspectora ha sido diligente en señalar. Yo espero que lo que ella no pudo hacer, porque es una intervención inicial, lo haga en seguimiento profundo y con consecuencias de los responsables, la Oficina de Ética Gubernamental. Y sobre todo, que lo importante para la inspectora sea que en algún día se aclare, en algún momento se aclare, si esa intervención de Eileen Vélez Vega está tratando de restarle responsabilidad que tiene en haber identificado o no identificado a una persona que estaba cometiendo una violación, por lo menos ética. Y yo voy a ver qué va a hacer la Oficina de Ética Gubernamental con los contratos, porque esta compañía, Salo Engineering, tuvo $31 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico hasta junio del año pasado. De este año, perdón. Vamos a ver qué va a pasar. Y yo siempre digo, yo no solamente todo lo pongo en la nevera. Yo lo tengo en este archivo y en el archivo y todos los archivos que tenemos aquí, que nos recuerda a cada momento los casos de corrupción que no han sido culminados y no han tenido consecuencias. Me parece que esta primera entrevista con Ibelí Rivera fue interesante. Me parece que domina el tema. Me parece que es elocuente, que trae información, contestó nuestras preguntas, incluida la cual fue la intervención que tuvo desde el 2021 hasta el 2023 la propia secretaria. Y no olvidemos, y esto sí quiero que lo pongan en la nevera, que en Puerto Rico existe un delito que se llama negligencia en el cumplimiento del deber. Y Eileen Vélez Vega fue una secretaria que lo menos que hacía era andar de media tour constantemente diciendo que su administración no solamente era buena, sino que qué bueno era el gobernador de Puerto Rico entonces y su jefe, el licenciado Pedro Pierluisi. Y si Eileen Vélez Vega tenía la capacidad de montarse en el carro que le pagaba la chequera del pueblo de Puerto Rico e ir a pelota monga a decir que él era lo más grande y que Jennifer González no servía, o que por lo menos no debía ser la candidata a la gobernación, pues que tenga la babilla ahora para decir si fue o no fue negligente. Porque el desconocimiento de la ley no le va a tirar la toalla. Por lo menos en principio. Lo que vayan a hacer los que están gestionando las oficinas anticorrupción, veremos. Vamos a darle el beneficio de la duda todavía, porque todavía no se ha visto el caso. Pero la corrupción no solamente llegó a ese nivel. La corrupción llegó esta misma semana en materia de que el Partido Nuevo Progresista tiene una página en la historia de la corrupción política gubernamental en Puerto Rico, aunque Wanda Vázquez Garcet quiera decir que ella no actuó como gobernadora, sino que actuó como candidata. La exgobernadora sucesoral sabe que el problema de un testigo o de una persona acusada es cuando lo sientan y se puede establecer el carácter que tiene. Usted tiene el carácter de ser una persona, un jaiba, como diría el jíbaro, pero que en el Estado de Derecho y en la jurisprudencia en Puerto Rico se establece que ese jaiba puede cometer un delito, que esa actitud, conducta que le pasa la mano la sabiduría popular y se la ubica en la jaibería, puede ser constitutiva de un delito y usted puede ser convicto de él. En el traje de gobernadora y en el traje de candidata, porque precisamente como candidata usted tiene que demostrar que no sería capaz de cometer un delito en la gobernación. Eso fue exactamente lo que hizo Wanda Vázquez Garcet, hoy convicta. Me parece que es importante destacar que Wanda Vázquez tiene también el problema en toda esa justificación de que se acompaña de personas que ubican su carácter en ese de basta favor para ser caro. Le hizo un favor al que tiene al lado de las gafas
bien negras y bajitos, Ariel Torres, le creó una ley de armas que hoy le da la posibilidad de tener más dinero porque flexibilizó la utilización y sobre todo la obtención de licencias de armas de fuego, y se lo cobra en el momento en que ahora quien la protege cuando ella sale, y sale a lugares como ir a declararse culpable, como fue el miércoles al Tribunal Federal, Ariel Torres utiliza su entourage, sus camionetas carísimas y sus bouncers para ir a proteger a Wanda Vázquez Garcet. Ese es el problema de carácter que reflejó Wanda Vázquez el pasado miércoles. Y ese es el escenario histórico y el escenario de corrupción que el país tiene de frente, que el país tiene que aquilatar. ¿Lo favorece o no lo favorece? Y atravesado a eso, voy a traer un tema que no voy a traer las imágenes porque son imágenes bien fuertes. De algo que pasó ayer con un hombre que aparentemente entró al área donde trabaja su ex esposa en un restaurante de comidas rápidas en el área de Bayamón, en un mall en Bayamón. Y allí la apuñaló y cuando salió se encontró con unos hombres que se dieron cuenta de lo que ocurrió y lo detuvieron y lo arrestaron civilmente. No sin antes darle una pela, porque se ve cuando tratan de detenerlo, como el hombre no se deja y pelea, le dieron. Y diremos, caramba, violencia con violencia. Yo creo que la gente en este país está harta, cansada del nivel de violencia que tenemos las mujeres, que todos los días hay una mujer muerta, que todos los días hay una mujer agredida. Y lo único que hacen los medios de comunicación es reproducir la estridencia y el ruido de lo que es la violencia de género desde las imágenes, sin traer un ápice de posibilidad de discusión, precisamente en lo más importante que el Partido Nuevo Progresista enterró en las elecciones del 24, que fue que hay que educar al país de que esa no es la manera en que los hombres pueden resolver los conflictos con las personas con quienes viven, que no hay una superioridad de los hombres sobre las mujeres para ir a establecer que si no eres mía no eres de nadie. Y ese elemento de que hayan sido hombres que incluso le gritaban, párate ahí, tírate al piso, tanto que roncas cuando le estás dando a la mujer. Esas fueron las palabras de los hombres, yo las escuché en el video. Ese nivel de respuesta es porque este país no importa que pueda reproducir esa violencia de alguna manera en otros escenarios, incluso en ese mismo. Ese país se cansa, está harto, porque no puede ser necesariamente la esposa, la hija, la compañera, la prima del vecino, puede ser la suya. Y ahí la vieron. Y hace unos meses vimos como un hombre, también cansado de los golpes que su hija recibía, asesinó al agresor de esa mujer. Todo eso para decir que aquí hay un calentón bien fuerte. Aquí hay una olla de presión que cuando estalle, tengamos cuidado cada uno con nuestra seguridad. Pero que tengan mucho cuidado los políticos con cuál va a ser el resultado de esto. Esto fue en Bayamón ayer a plena luz del día en ese centro comercial. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo el hombre se tiró al piso porque le dieron un golpe en la cabeza que no lo pudo mantener de pie. Y decía, tú no sabes qué pasó entre mi esposa y yo. ¿Ustedes saben cuál es ese discurso? No te metas que esto es un problema de matrimonio. Ese es el problema. ¿Cómo responde
Jennifer González, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez a esto? ¿Cómo responde a la agresión, a la hostilidad de lo que hemos denominado muchas veces es el resultado de la criminalización de la pobreza en Puerto Rico, como mataron a una niña de 16 años en Ay Bonito? Pero romantizamos el campo porque el campo es tan verde y tan bonito. Y no le hacemos así al verde y vemos quiénes están detrás. Esas son las historias importantes y el gobierno de Puerto Rico responde con hacer una ley y aprobar una ley que los niños de 14, las niñas de 14 a 18 años puedan ir presos y puedan ser tratados como adultos. No es mirar lo que yo he hecho, que me he robado el dinero que le dio la incapacidad a ese niño, esa niña, de educarse mejor. No es buscando cómo es que yo, en lugar de ir a la profundidad del problema, me quedo en lo llanito y le meto un parcho para que la gente diga que yo estoy haciendo, y vas a ir preso si tienes 14 años y te voy a tratar como adulto. Ese es el problema. Esa es la búsqueda que tuvieron ayer esos 4 o 5 hombres que no podían dejar de pasar de que aquel hombre había tratado de matar a su ex esposa y ellos lo iban a detener como fuera porque la policía no había llegado. Y lo detuvieron. Y hoy está bajo la custodia de las autoridades para que pase el proceso porque trató de matar a su esposa. Atravesarlo en el asunto con el tema de la corrupción es importantísimo, porque es la corrupción la que nos ha dejado sin dinero para la salud pública. ¿Ustedes se creen que un hospital en Alemania, público, tiene o no tiene un hospital privado la misma capacidad de que el Estado lo defienda? Si en Alemania, si en Ámsterdam, si en países del primer mundo, lo primero es la salud pública, independientemente de la crisis que puedan tener, incluso en la salud pública, por muchas razones que también se repiten en Puerto Rico. ¿Ustedes se creen que hubieran dejado un hospital del área metropolitana que lo cerraran? No, habrían ido al rescate del hospital, pero en este país lo cierran porque no van a ir al rescate de nada. Van a ir al rescate de sus bolsillos, de poder tener dinero para comprarle un Mercedes al nene. Van a ir al rescate del bolsillo de comprarse una casa de $3 millones y de poderse ir cada 6 meses del país 1 y 2 meses a esquiar a Italia. Eso es lo que están haciendo los políticos de Puerto Rico. O engordando como muchos de ellos. La pregunta es para Tomás Rivera Chats. ¿Cuánto dinero tiene en Panamá? ¿Cuánto dinero? Esas son las diferencias. Pero los políticos que nos han traído hasta aquí, la gente fue y votó por ellos porque le dio miedo que Puerto Rico fuera un Cuba o un Venezuela. Con un discurso y con una propaganda hecha, sobrehecha, y que gente como Carlos Mercader, Cristian Sobrino, Antoni Maceira, quieren seguir repitiendo, pero viviendo porque quieren seguir viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Ustedes saben lo que es que Antoni Maceira tiene un contrato de menos de 6 meses por $180,000 con el Senado de Puerto Rico. ¿Ustedes se creen que no es para mantener el proyecto que tiene mediático, donde quiere seguir empujando la narrativa de la derecha y del neoliberalismo y de la privatización de los servicios básicos? ¿Ustedes se creen que no es para mantener a un juez del Tribunal Supremo, un buen PNP, un comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista, que quiere hacer billetes ahora, después de haber dejado de ser y tener una pensión de juez del Supremo, del Poder Judicial? Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Y sí, la gente se harta. Yo no sé qué espera la gobernadora para sentarse con gente de todas las ideologías a manejar el asunto de la violencia en este país, porque si esto estalla, no va a quedar uno que no sea responsable de esto. Y seguimos
y tengo que mencionar, porque lo mencionamos ayer y lo trajimos ayer con la compañera Cintia López Cabán, lo que hizo la Procuradora de las Mujeres. Y ahí me va a dar la oportunidad también de hablar del caso de Joan Rodríguez Bebe. Pero el nivel de corrupción es tal que esta procuradora, que es capaz de raparse la cabeza y de salir a establecer que tiene cáncer en el seno, para tratar de controlar el daño que está recibiendo la gobernadora bien temprano en su gestión pública, a solamente un mes de llegar al poder, es capaz de crear una narrativa para que le cojan pena. No solamente en una ocasión, es que en esta semana, como me recordó una persona, una internauta, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñero, también ha estado bajo fuego, no solamente porque se compra una camioneta para ella, no es para 9 personas como ella dijo, no, para ella, para que la guíe el chofer y ella se sienta grande. Utiliza la cabeza rapada y a veces se pone la peluca. Toda la solidaridad del mundo con una persona con cáncer, toda. Pero lo que está haciendo la procuradora es precisamente jugando con eso para exponerse, y esa imagen es fuerte, y pueda bajar la tensión para ella y para la gobernadora. Eso es lo que está haciendo Astrid Piñero. Cuando le preguntan por el asunto de la guagua, dice, ay, qué bueno que te preocupas por la guagua, por la compra de la guagua. Se atreve a decir que es para seguir la lucha contra la violencia, de la violencia contra las mujeres. Se atreve a decir eso. O sea, llegan a ese nivel de ser burdos. Cuando Astrid Piñero hace esto, también se coloca en empujar precisamente la narrativa de la propia Joan Rodríguez Bebe, que es una víctima de violencia, o por lo menos está en entredicho. Porque Carlos Mercader, que se tiene que haber metido debajo de la tierra o está en la China, lleva por lo menos 3 semanas sin decir nada, y bastante bocón que es. Desde el 5 de agosto, cuando lo sacaron del podcast de derecha que tiene, para decir que el problema de las periodistas comunistas y de las mujeres comunistas y de la izquierda en Puerto Rico es que quieren destruir la familia. Y en menos de un mes, Carlos Mercader, lo vemos en posición de que la gente se cuestione si en efecto es un agresor doméstico. Es de esos que empuja la violencia contra las mujeres, porque me imagino que se siente no solamente superior a las mujeres, sino que tiene un nivel de seguridad tal, porque, hello, Carlos Mercader, el que gestiona la violencia para resolver sus asuntos es el más definitivamente inseguro de cualquier escenario. Y eso, pues, que vengan los psicólogos y lo planteen, pero definitivamente el que no puede resolver los asuntos de otra manera tiene un serio problema. Cuando esto ocurre, ¿qué hace la procuradora? Trata de empujar precisamente lo que quiere, tratar de sacar como gancho para que la gente diga que ellos están haciendo y que ellos no van a proteger a Carlos Mercader, que es un buen muchacho del Partido Nuevo Progresista. ¿Por qué? Porque solamente hablan de la persona que llevó a la oficina de la procuradora la famosa denuncia, diciendo incluso dónde vive el agresor, el alegado agresor, cómo es que se daba la violencia, cómo es que esa pareja fue a buscar ayuda psicológica y él la dejó. Demasiadas informaciones concretas, demasiadas, para
decir que no es cierto, pero lo más terrible es que ni Carlos Mercader ni Joan Rodríguez Bebe lo han desmentido. Pero ¿cuál es el hincapié que hace Joan Rodríguez Bebe de eso? Que vuelvo y repito, no estoy diciendo que la procuradora haya sido magistral en el manejo del caso, porque también quiere empujar aparentemente lo que es forzado de decir que en la oficina de la procuradora se preocupan por la violencia contra las mujeres. Forzado desde el punto de vista del Partido Nuevo Progresista, que ha hecho todo lo contrario. Y desde esa oficina. Es que Joan Rodríguez Bebe, además de que el karma la visitó, ha caído en su propia trampa. Porque no puede negar Joan Rodríguez Bebe lo que ella niega por lo que fue hostil y fue violenta contra muchas mujeres y contra muchos miembros de la comunidad LGBTIQ. Que ella no cree en que la violencia tiene género. A Joan Rodríguez Bebe, Carlos Mercader no le da, porque ella es bajita y es rubia. Si le diera, si le estuviera dando como se alega, le está dando porque se cree superior a ella y porque la va a matar en la raya. A mí tú no me alzas más la voz ni me das una bofetada porque me cogiste saliendo con otra persona. Porque a los hombres se respeta. Ese es el discurso de esta gente. Y a Joan Rodríguez Bebe la visitó el karma. ¿Y qué hace Joan Rodríguez Bebe? Y esta es bien interesante, lo voy a decir por primera vez. Busca lo que aparentemente ha sido parte de la violencia en que ha caído a través de sus relaciones. A un hombre que la defienda. Y él es el ex esposo y padre de sus hijos, el licenciado Sanabria, quien le envía la información a los periodistas, quien hace las cartas y quien dice que lo importante de este caso es saber quién filtró la información de que su ex esposa es víctima de violencia doméstica. Ese es el problema en el que se ha metido Joan Rodríguez Bebe. Porque aquí lo más importante, y en eso le doy total razón al compañero y colega Rafael Lenín López, que ayer tiró un comentario y una opinión en sus redes diciendo que nos estamos desviando, porque aquí lo importante es saber si en efecto Carlos Mercader es abusador contra Joan Rodríguez Bebe. No es quién lo llevó, no es cómo lo llevó, no. Porque lo que quieren es precisamente desalentar desde una posible víctima de violencia doméstica como es Joan Rodríguez Bebe, que la gente asuma el discurso de la violencia de género, porque a las mujeres nos dan porque somos mujeres. Y si no, fíjense en un panel en Pelota Monga, donde están las mujeres, cómo es que el legislador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías, insulta a las colegas senadoras e insulta a las periodistas que le están haciendo preguntas, porque somos mujeres, porque a los machos no le hacen eso. Eso no se le hace a los hombres, eso se le hace a las mujeres, porque nosotras somos menos, según ellos. Y me parece que la ecuación más terrible en la que vuelve a caer en una gran trampa Joan Rodríguez Bebe es que toda su vida está atravesada por hombres que tratan de resolverle porque ellos son los que saben. Y esa macho explicación, ese mansplaining, es lo que tiene a Joan Rodríguez Bebe diciendo, no, si lo importante es quién lo dijo. No es si yo soy una víctima de violencia, porque está negando su propia existencia. Está negando la propia existencia que tiene la violencia sobre ella. Y esta semana es clarísimo. El que envía las cartas, el que dice que los nenes no estuvieron presentes, licenciado, usted y yo sabemos más de eso. Sacar a los nenes era importante, ¿sabe por qué? Porque ahí se mete el departamento de la familia. Porque si los menores, fue delante de los menores, como dice esa carta, el departamento de la familia se mete. Y le voy a pedir una cosa, a mí no me envíe cartita diciendo por qué usted está haciendo las cosas como le contestó ayer al compañero Rafael Lenín López
¿Y por qué es importante saber quién dijo qué sobre la violencia que sufre su ex esposa supuestamente? No me envíe esas cartitas porque eso también es macho explicación. Y no se lo soporto a nadie. A nadie. Y me parece que es importante dejarlo súper claro. La noticia aquí es si su ex esposa, que tiene 2 hijos con usted, en efecto es víctima de violencia. Y yo creo que está retratado en una ecuación que usted se metió. Yo no lo metí. Usted se metió en esa ecuación. Y por eso me parece importante destacar la violencia que sufre Joan Rodríguez Bebe hoy. No es de hoy, es de siempre, pero ella cayó en la trampa de no reconocerla. Y ahora es víctima de su propio discurso. Que ahora se defienda, pero que le dé la cara al país. Y sobre todo a esa gente que votó por ella. Que entendamos de una vez y por todas el nivel de profundidad que tiene este asunto. Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats se atreve a sacar un proyecto, como lo hace todo buen republicano, para decir que el problema es que los nenes no están suficientemente castigados. Que los nenes y las nenas de 14 a 18 años deberían ser tratados como adultos si en algún momento cometen un crimen como el que por el que está acusada Antoneishka, de 17 años. Yo digo que son republicanos porque es la verdad, y así es que resuelven los republicanos las cosas. Con un parcho que tiene que ver con lo punitivo, como si realmente le resolviera algo al país, a Antoneishka, a la violencia que viven las comunidades nuestras, a la madre de Gabriela Nicole, que Antoneishka se pudre en la cárcel. Porque no saben hacer otra cosa, porque no tienen los niveles de compromiso con el país para tratar de erradicar la violencia con una educación propia, apropiada, con una educación profunda de cómo debemos resolver nuestros problemas, que no es a palos, puños, bofetas. Y eso tiene que ver con la incapacidad del Estado de educar correctamente, la incapacidad del Estado de proveer salud y seguridad a nuestra gente. Tiene que ver con la incapacidad de políticos que no sean otra cosa sino corruptos, porque el modelaje es importante. Y tiene que ver definitivamente con una marginalidad que le da la posibilidad a la gente de tener una identidad que socialmente se reconozca como ¡wow! ¡Qué bien está fulana! Porque fulana está montada en un atajo del 2025. Y eso es lo importante, el nivel de consumo. Y si no, Tomás Rivera Chats no tuviera, qué sé yo, 6 vehículos antiguos. Y tuviera caballos, y tuviera una finca donde guarda los caballos en Río Grande, otra en Isabela, 4 casas, como si tuviera 4 cuerpos para vivir, cada una de ellas. Hasta que eso no se atienda desde el nivel de profundidad, no vamos a salir de este tollo. No es aquí, puede ser en el mundo entero, unas comunidades más afectadas que otras. Pero como los estadistas quieren vivir a los gringos, así es que viven los gringos. 3 trabajos, aunque no hayan estudiado nada y no tengan dientes. Porque el nivel de salud pública no existe en ese país y es tan caro que la gente, es más barato sacarle una muela y un diente del frente de su dentadura que arreglársela. Eso no pasaba en Puerto Rico. Si hay un país que tiene cultura dental es Puerto Rico. Y ese tema es un tema personal en mi caso, porque es parte de algo que siempre, ahora de vieja o de mayorcita, digo precisamente, que es algo que me inculcaron tan grandemente que hasta cierto punto es una compulsividad. Pero es una realidad. Es una realidad. En Estados Unidos la gente tiene que decidir si se saca un diente o hacer un préstamo para poder pagar el arreglo. Eso es lo que quieren los estadistas para Puerto Rico.
Y Tomás Rivera Chats, y el proyecto es, y voy a leer de la nota que sale hoy sobre esa reseña, precisamente enmendar la ley de menores del 86 para armonizarla con el Código Penal del 2012. 18 votos a favor, 7 en contra y 3 no votaron, 3 ausentes. El proyecto redefine lo que se constituye como una falta clase 3, incorporando delitos graves como el asesinato, agresión sexual, robo agravado, secuestro, sodomía, apropiación ilegal de vehículos, mutilación, incendio agravado, destrucción o distribución de sustancias controladas, entre otros. De los jóvenes niños, vamos a decirle niños, y sobre todo en el siglo XXI, entre 14 y 18 años podrían ser procesados como adultos en casos específicos. En un momento, gente, en que el Partido Nuevo Progresista liberalizó bajo Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral convicta por un delito menos grave, liberalizó la ley de armas para que se hiciera más fácil obtener una licencia. Le dicen a los jóvenes, si tú matas a alguien, te vamos a procesar como adulto. ¿Es congruente la política pública de Tomás Rivera Chats y el Partido Nuevo Progresista? ¿Por qué? Porque funcionan para el titular. Funcionan para el titular. Hay que decir que nosotros hicimos en la legislatura, porque esa es la respuesta. La respuesta, como dice Eliseo Colón, tipo PowerPoint, de lo que quieren convertir a la Universidad de Puerto Rico. En el facsímil de llegar al servicarro y pedir el diploma. Y te lo entregan si pagas $600 en la ventanilla. En eso se ha convertido el Partido Nuevo Progresista como gobierno. Por eso es que a Tomás Rivera Chats se le hará difícil de aquí en adelante seguir diciendo, cuando somos gobierno somos mejor. Porque el país no está mejor con el Partido Nuevo Progresista después de 3 administraciones. ¿Cuál es el balance de las 3 administraciones del Partido Nuevo Progresista? Más corrupción. Una exgobernadora sucesoral convicta. Gracias a que un gobernador renunció, porque Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez le dijeron, si no renuncias te vamos a residenciar. Y por eso hoy, como dice un político que habrán de escuchar la entrevista que le hice recientemente en este mes de septiembre, que después de eso se desafilió Pedro Rosselló del Partido Nuevo Progresista, porque le votaron al nene, que nunca debió haber sido gobernador. Pero el país consume los últimos 3 meses de la campaña política y escoge a esa gente. ¿Pero qué ha hecho mal? Desde el Partido Independentista hasta la alianza en que se convirtieron en el 24, con Victoria Ciudadana, que no hacen campañas diciendo lo malo que son. No las hacen, porque no creen en las campañas negativas. Yo creo que ya Juan Dalmau se dio cuenta, me lo dijo en una entrevista aquí. Hay que recordarle al país los últimos 3 meses, las últimas 48 horas antes de ir a la caseta, lo que le han hecho al país en estos 35 años. Hay que recordárselo. Y cada vez que se va a un podcast, hay que decirlo. Por eso el periodismo independiente es tan importante, porque ojalá los políticos que quieren todo lo contrario a lo que han hecho los que han llegado hasta aquí y han sido gobierno, tienen que citar cada vez al periodismo independiente que está haciendo las investigaciones. No lo digo yo, lo dice el periodismo independiente que gana premios. El periodismo independiente que está haciendo el trabajo que los medios tradicionales no pueden hacer, que los colegas de los medios tradicionales no pueden hacer porque no los dejan. De eso es lo que se trata. Eso es lo que debería ser una buena oposición política. 48 horas antes, sobre todo los últimos 3 meses. Y finalmente, ayer pasó algo que me parece importante destacar. Oiga, los niveles de corrupción de los últimos 8 años del Partido Nuevo Progresista son Ángel Pérez, convicto; Javier García de Humacao, de Aguas Buenas, convicto; Reinaldo Vargas de Humacao, convicto; Néstor Alonso, representante, convicto;
Guillermo Rodríguez del Partido Popular convicto, Luis Irizarry del Partido Popular, e incluyo a Edgardo, el alcalde de Guayama, y al alcalde de Aguas Buenas del Partido Popular, convicto también. Son 4 versus 8. María Milagro Charbonnier, convicta. Esos son los 3 años, las 3 elecciones, los 3 cuatrienios del Partido Nuevo Progresista en convicciones de corruptos del PNP. Pasó algo que tiene que ver con el orden de la Universidad de Puerto Rico, ese orden que quiere desordenar Sayira Jordán Conde. Ustedes saben que nosotros hemos traído información de dónde está Sayira Jordán Conde en este esfuerzo de mantener a la Universidad de Puerto Rico con ese facsímil razonable de lo que es un fast food o un restaurante de comida rápida. Pues estos 2 rectores renunciaron ayer. Rector de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y Galindo de la Universidad de Puerto Rico de Humacao. Infante Castillo o Castillo Infante de Arecibo y Galindo de Humacao. Y nada más y nada menos que, sobre todo, el de Arecibo, que fue más contundente en esta carta, Ricardo Infante Castillo, dijo que se iba porque Sayira Jordán no tuvo la disciplina universitaria, la actitud y conducta universitaria de reunirse con él y decirle, mira, ¿sabes qué? Dame tu renuncia porque me voy. Todo lo contrario. Le trajeron información a Infante Castillo que Sayira Jordán se proponía ir a la Junta para que lo destituyera. Sí, como se vota a un cajero de un restaurante de comida rápida. Te descuadraste. Vete. Ahora, poncha y vete. A un académico, a una persona que a saber cuántos años lleva gestionando su proyecto académico personal y político y profesional. Lo mismo hizo con el rector de Humacao, que también ayer emitió la carta de renuncia, y me dicen que el próximo es el de Ponce, porque a todos les ha hecho exactamente lo mismo. No olvidemos lo que hizo con Utuado. Pero Sayira Jordán Conde se atreve a emitirle un informe a la Junta de Síndicos, diciendo todo lo que ha hecho en este mes en que ella ha estado de presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Mire, una lista de cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero sobre todo la gente que está llevando Sayira Jordán Conde a su comité de transición. Quien menos está, y este es bien amigo de Tomás Rivera Chats, es el que quería ser juez del Supremo, pero renunció como juez del apelativo, Gerardo Flores. Gerardo Flores, que Tomás Rivera Chats, lo menos que hizo con Gerardo Flores fue cambiar la ley de admisión al tribunal apelativo y cambiar la edad y la capacidad de cuántos años en la práctica antes de ser juez del apelativo para acomodarlo y ponerlo de juez del apelativo a los 29 años. O sea, esto es lo menos que ha hecho Tomás Rivera Chats con este joven. Buena gente. Oh, sí, yo lo conozco. Bien buena gente. Pero es un buen PNP que fue jefe de la oficina de Tomás Rivera Chats en el Senado en su primer término. Y de ahí a lo que quiera. Esos son los ayudantes, entre otros, de Sayira Jordán Conde. Y los rectores y los profesores, ¿para cuándo van a denunciar lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico en masa? No me digan que es solamente el sindicato, no, en masa.
como yo espero que vayan la semana que viene a ese pleito que tienen del fideicomiso de la Junta de Retiro, porque le quisieron meter las manos, que es interesante y más importante, porque ese pleito no es en lo sustantivo, es precisamente cómo van a pagar a nivel personal, incluido el expresidente Luis Ferrao, porque trataron y fueron negligentes en no llenar ese fondo y le deben un montón de dinero a los jubilados de la Universidad de Puerto Rico y a ese fondo. Sin contar lo que quiso hacer primero Zoraida Buxó y Walter Alomar, que era quedarse con el dinero de la Junta de Retiro y el fideicomiso que crearon para protegerlo. Y lo que se va a discutir en la sala de un juez en el Tribunal Superior de San Juan es precisamente que el juez dijo, yo no los voy a sacar como responsables personalmente, se van a quedar. Y allí lo que puede pasar, me dicen que es la descalificación de uno de los abogados de los defensores de la universidad. Imagínense, hablando de corrupción y quieren destruir la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si las cosas me voy, una semana intensa, la vivimos intensamente, creo que es una buena noticia el nivel, la calidad que vi de la inspectora general Ibelis Rivera, así que vamos a ver, quiero una conversación mucho más amplia con ella, me parece que es súper importante. Esa es una agencia de nuevo cuño, 2018, así que vamos a ver, creo que eso es una buena noticia e independientemente de que haya sido un nivel de violencia como los que sabemos, me parece que es importante lo que hizo la gente ayer y nos da una línea, independientemente de lo difícil que es el asunto, de que detuvieron a una persona que estaba agrediendo o agredió a una mujer, que de hecho, importante sería que le diéramos seguimiento y alguien nos dijera cuál es el estado de esa mujer. No tienen que entrar en el nombre, pero cuál es el estado de ella, porque aparentemente sí llegó a apuñalearla. Nos vamos. Gracias por estar. Gracias por ese nivel de desprendimiento que tuvieron hoy con la participación a través del chat de donar a nuestro proyecto. No se olviden que lo más importante siempre es compartir. Lo que puedan compartir con nosotros en términos monetarios lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, también con PayPal y tarjetas de crédito, Periodismo 21 y Bonitas Radio ATH Móvil. Y en este chat, siempre que estemos en vivo, cuando no lo estemos, Premier o en biblioteca, el programa le da play, ahí hay un signo de dólar o un corazón, puede donar por ahí. Gracias por todo el apoyo siempre. La semana que viene, el viernes, me voy de vacaciones, pero voy a dejarles a dos personas que creo que van a hacer un trabajo espectacular, el compañero y colega periodista Manuel Ernesto Rivera y también el compañero amigo Pedro Cardona Roy, que quiero que hable mucho con ustedes sobre todo de todo lo que tiene que ver con su área de expertise, la urbe y los asuntos de cómo están tratando de destruir los espacios públicos y dejarnos fuera de la playa, un recurso tan importante para bajar la tensión y la diapasón aquí en el Caribe. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana, pásenla súper bien y no se olviden, Rodrigo Terogoico viene por ahí como un bólido con su almuerzo deportivo, que está bastante intenso en estos días. Nos vemos, gracias, pasen un excelente día y empiecen un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.